Buenas tardes, señores. Bienvenidos a todos los que están conectados, presentes en esta conferencia. Ya algunas hemos hecho antes en esta oportunidad vamos a entrar a lo que sería más o menos por el módulo 3, programación en Transact SQL. Y en esta oportunidad les traigo un tema ya no introductivo, porque ya lo vimos en la conferencia anterior. Vamos a ver las estructuras básicas de control dentro de la programación. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y un gusto con ustedes trabajar hoy día respecto a SQL. Vamos a ver las instrucciones de control de flujo, el if-else, que es tan usado, el while y el case. En esta conferencia vamos a tomar estos tres elementos para trabajar. Pero antes tenemos que indicar algo referente a las variables e indicadores que debemos usar o que se suelen usar cuando se hace una programación. En Transact SQL tenemos que declarar variables bien de tipo local o global, según sea el caso, que están implementadas como propietario del SQL o que nosotros podemos crearlas también. Hay algunas características que debemos respetar. Normalmente las variables se declaran al principio de un proceso, ¿no? Y para eso usamos declare. Cuando declaramos una variable, le estamos diciendo al SQL cuál va a ser su tipología, ¿sí? El primer carácter de la variable tiene que ser alfabético. Los demás pueden contener letras, símbolos, números. Soporta hasta 128 caracteres, pero lo más recomendable es que no se usen tantos, ¿no? Sin embargo, lo que sí debemos hacer es que sea mnemónico o mnemotécnico, ¿no? Si vamos a poner la edad de una persona, pues usemos @edad, ¿no? No pongamos XYZ, ¿no? Porque si no, no identifica el mnemotécnico, lo mnemotécnico nos acerca un poco al contenido de la variable, así que es más sencillo que ustedes lo manejen de esa manera. El identificador oficial de una variable local es @. El símbolo de número o de Michi, como decimos, representa una tabla temporal, y cuando usamos dos símbolos de ese tipo, trabajamos con objeto global. En esta oportunidad vamos a trabajar el @, ¿no? Dejemos los otros para más adelante, que probablemente lo veamos en las siguientes semanas. Cuando ya queremos asignar a una variable un determinado valor, sea este constante o resultado de una expresión, sí tenemos que setear, ¿no? Y usamos set para decirle a la máquina que asigne a la variable que queremos trabajar. Es importante porque independientemente de la estructura de control que tengamos, necesitamos las variables como parte del contexto de la programación. No olviden que la variable es una representación de la memoria, ¿no? Es como una celda donde guardamos allí lo que queremos operar o trabajar. Para la declaración de una variable usamos la sintaxis que estamos mirando en este momento. Ponemos declare, ponemos la variable, el nombre de la variable, obviamente con el @ delante, y aquí es donde tipificamos, ¿cierto? El tipo de datos es el ámbito con el que vamos a trabajar, si va a ser entero, si va a ser un char, un varchar, etc. Y claro, es muy importante que la declaración sea desarrollada adecuadamente para no tener desbordamiento, ¿no? Si asignamos valores en demasía a una tipificación que no soporte ese valor, hay un desbordamiento, y ese desbordamiento puede hacer que perdamos información. Si queremos asignar, solamente ponemos set delante de la variable, que ya va acompañada del @ obviamente, y le damos el valor. El valor es un dato, que ese valor puede ser incluso otra variable, puede ser resultado de una expresión, puede ser el resultado de una consulta, incluso, en fin, ya eso lo podemos mirar conforme vayamos viendo algunos ejemplos. Lo que sí es importante es que muchas veces necesitamos hacer algunas conversiones. Hay dos funciones en SQL que nos ayudan mucho en esto.
Una es el CAS y el otro es el convert, ¿no? Bueno, yo uso más el convert, pero es igual. Usamos CAS o convert, la función es la misma. Es pasar de un tipo de datos a otro. Porque a veces necesitamos hacer eso porque queremos recibir el dato de una forma y tratarlo de otra, porque queremos meterlo dentro de una expresión que a lo mejor es un texto y nuestra variable es un número y lo queremos convertir, o no sabemos cómo está la situación y el resultado de lo queremos luego convertir. En fin, en el caso que sea, la conversión se hace de acuerdo a la sintaxis. Si usamos cats, la expresión va definida como tipo de dato y se le pone la longitud, ¿no? En cambio, cuando usamos convert, el tipo de dato va primero y luego va la expresión, ¿no? De tal manera que le decimos, por ejemplo, conviérteme a entero, tal expresión, ¿no? Conviérteme a char, tal expresión. Esta expresión puede ser la misma variable también, una variable que hayamos usado dentro de la programación. Cualquier expresión válida forma parte de una expresión. El data type es el tipo de dato destino, ¿no?, que debemos usar. Y esto engloba a variables, a tipos como XML, enteros grandes, variables, etcétera, ¿no? No se puede usar alias, eso sí es importante. Length o la longitud es opcional, pues, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, un char, sí necesitamos decirle de qué tamaño, pero si trabajamos con entero ya no, porque ya la conversión es automática. Los estilos son una expresión de tipo entero que especifica cómo va a traducir la función convert, ¿no? Ahora, para un valor de estilo null, se devuelve siempre null. Entonces, hay que tener cuidado en algunos casos cuando se da el caso. Si no, pues si no tenemos la seguridad de recibir un valor o puede ser que este valor regrese como nulo, entonces podemos convertir ese valor nulo en otro valor. Y para eso hay una función que se llama isNull. Así que esa función también la podríamos emplear en el proceso que tengamos. Ahora sí, vamos a ver las instrucciones de control. Normalmente, digamos, hay tres formas de mirar la programación: secuencial, selectiva o cíclica, ¿no? Pero en realidad la estudiamos por separado, pero en realidad se da toda junta. O sea, podemos dentro de un conjunto secuencial, puede que aparezca la necesidad de crear una bifurcación, ¿no? Una selección. Y dentro de una selección puede haber un ciclo, etcétera, ¿no? Así que usamos if cuando queremos condicionar el estatus de un conjunto de expresiones que se realicen o no se realicen, y usamos while cuando queremos que se cree un ciclo. Ahora que break, continue, go to son parte de el proceso que se use en estas tres instrucciones, ¿no? Ahí todavía no aparece case, pero case también se usa y bastante. El return es un romper de repente algún esquema de programación. Va a depender mucho de qué es lo que queremos hacer dentro del programa para usar uno u otro, no se tiene que usar todo necesariamente. El if es muy sencillo de entender, si de lo contrario, ¿no? Entonces decimos, si se cumple la condición que pongamos aquí, se realiza todas las sentencias que queremos. Si hay más de una sentencia, tenemos que usar begin y y si no, basta con poner la sentencia individual. El else, que es opcional, porque podría no ser necesario, si se cumple la condición realizamos, si no se cumple, no la realizamos. Pero también podríamos condicionar a que si no se cumple la condición, hagamos otro bloque de instrucciones. Y aquí es lo que nos da, ¿no? Si la condición se cumple, que es el resultado true, verdadero, se ejecuta las instrucciones o bloque de instrucciones, y si la condición no se cumple, las sentencias que aparecen después de él, si es que ésta aparece. Y si no, simplemente se continúa en la secuencia en la que estamos programando. Por ejemplo, si yo le digo a la máquina, si este objeto de trabajadores, ¿no? Si este objeto de trabajadores no es nulo, entonces procede a borrar este procedimiento, ¿correcto? Y la máquina lo hace si esta condición se cumple.
¿no? Por eso ponemos allí en el ejemplo, si no queremos guardar a una consulta todos los ejemplos para probarlos en cualquier momento, es conveniente antes que hagamos un create procedure, ¿no? Colocamos un drop procedure y así que podemos eliminarlo, ¿no? Eso se suele usar muchas veces cuando tenemos una práctica previa de lo que queremos programar. Una vez que ya el procedimiento está probado, ya podemos mantenerlo en la memoria. Otro ejemplo es que queremos el procedimiento y si no existe, hay que mandar un mensaje de que no existe. Entonces decimos, si no existe este objeto, no es nulo ese objeto, ven, aquí dice un print, hay dos instrucciones, por lo tanto hay un begin y un end. De lo contrario, un print que diga el procedimiento ya existe. Esto está de alguna manera formalizado y es importante que cuando programemos tengamos el cuidado de guardar estas sangrías que ustedes están mirando aquí, precisamente para saber dónde empieza y dónde termina, aunque el editor cada vez en las versiones de SQL ha ido mejorando y nos ayuda a la hora de programar, porque cuando estamos en un end aquí marca inmediatamente cuál fue su begin, dónde empezó. De esa manera nos es fácil programar. Cuando queremos crear un conjunto de estructuras cíclicas o repetitivas o bucles, como le llamábamos antes en la programación, lo que se hace es poner un while, y le decimos en castellano, mientras esta condición sea verdadera, este conjunto de instrucciones se va a desarrollar. Igual, si hay más de una instrucción, hay que usar begin y hay que usar end. Y ahí es donde se puede necesitar un break o un continue, porque el break lo que hace es producir la salida del bucle más interno, porque podemos tener bucles anidados, ¿no? Y la instrucción break interna sale al siguiente bucle más externo. Y así sucesivamente. En cambio, continued hace que se reinicie el bucle. Aquí hay que tener cuidado cuando programamos porque se supone que esta condición en algún momento debe ser falsa para que este conjunto de sentencias ya no se realicen. Si no fuera así, vamos a tener un bucle infinito, o sea, no va a acabar nunca, ¿no? Y entonces vemos que no sale nada hasta que haya un desbordamiento de memoria, si es que la hay, porque cada vez las máquinas son más sofisticadas y termina cansándonos un poco de esperar que esa condición se cumpla. Así que hay que tener cuidado cuando programemos. Pero tenemos break y tenemos continue si la naturaleza de la programación nos exige usarla, ¿no? No tenemos que usar break y continue siempre, porque la condición o es verdadera o es falsa. Si es falsa, ya no se ejecuta. Y si es verdadera, ingresa. Por eso es while, ¿no? Aquí no hay el repeat until, como lo tienen otros lenguajes, que sería cuando la condición va en la parte inferior. Acá solamente tenemos con while y con while podemos hacer todo. Entonces, si tenemos bucles anidados, como ven, aquí nos da una idea de que si la condición 3 se rompe obviamente el bucle 2 y entraría el bucle 1, ¿no? En cambio acá, si la condición 4 se cumple, regresa a ejecutar otra vez la condición 2. Esa es un poco la idea de lo que estamos mencionando. Si alguien me preguntara, ¿es mejor evitar los break y los continue? Yo diría que sí, porque a veces malogra un poco la estructura misma de la programación. Hay que evitarlo en la medida que sea posible, porque claro, en algunos momentos se va a requerir hacerlo, y eso ya depende un poco de la forma, del tiempo, de la experticia que uno tenga en la programación. Yo le llamo a evitar break y continue cuando nuestra programación está más limpia, ¿no? Pero eso es criterio, ¿no? Y cada quien forma un criterio respecto a la programación. En cuanto a case es una instrucción bastante interesante, porque lo que hace es muchas veces ahorrarnos lo tedioso que sería usar if, con if anidados, ¿no? El case evalúa una lista de condiciones y devuelve una de las múltiples expresiones que se pueda dar. El case puede tener varios formatos, pero en realidad son dos los que se manejan a nivel de todo. El case simple, que compara una expresión con un conjunto de expresiones simples, y el case
buscado como ese que evalúa una expresión booleana para determinar un resultado. Todas las cláusulas de case podrían llevar else, dado el caso que es opcional, obviamente, pero funciona así como decir, si no ocurrió el primer caso, el segundo, el tercero, el n-avo caso, el else es la última opción. ¿Ya? Case se puede usar en cualquier declaración o cláusula. Muchas veces lo usamos dentro de un select, lo usamos dentro de la programación misma, lo usamos dentro de un update, de un delete, en fin. Hay un sinnúmero de aplicaciones de case y bueno, no nos alcanzaría el tiempo para hacer un caso de cada tipo, ¿no?, de case que exista. Pero en realidad el case es muy útil, es muy potente y agiliza mucho la programación y la limpia también, ¿no? Es mejor evitar mucha mezcla dentro de una programación para que las cosas sean simples, también para quien lee el código. Bueno, un case simple tiene esto, ¿no? Viene una expresión y el when, como decir, si el caso en que ocurra esto, entonces cuando, ponemos la expresión del cuando y el then es para hacer lo que ocurre cuando la expresión toma ese valor. Y el else iría al final, ¿no? En cambio, podemos usar un valor booleano, una expresión booleana. Las expresiones booleanas son verdaderas o falsas. Una expresión booleana, como decir es mayor que, menor que, cosas así. Y si es así, entonces la expresión se realiza. En realidad, las dos formas son muy usadas y es indistinto porque la operatividad se da en los dos casos sin ningún tipo de problema. También el case puede ir así. O sea, aquí tenemos la expresión, ¿cierto? Antes del when, acá tenemos la expresión booleana después del when, y acá también tenemos una expresión después del when, también podría darse el caso, y no necesariamente tiene que ser booleana. Así que los detalles sobre el case son los que se muestran allí a continuación. Tenemos una expresión input, que sería la que se va a evaluar, ¿ya? Es cualquier expresión válida, y el when expression es una expresión simple con la que vamos a comparar el input expression. Cuando se usa el formato case simple, el when expression es cualquier expresión válida. ¿Ok? Entonces los tipos de datos input expression y case expression deben ser iguales para que se realice el then. ¿Ok? El then es la expresión resultado, es lo que va a hacer la computadora cuando el input expression sea igual al when expression, ¿no? Eso es lo que sería. Es como decir sí, entonces, ¿correcto? En el else es cuando ya ningún case funciona y entonces, como decir, la última opción se puede usar el else. Ahora, podemos omitir el else, sí, porque dado el caso, podría no ser necesario, dependiendo de qué expresión estamos evaluando. Cuando usamos una expresión booleana, la expresión booleana evaluada, cuando se utiliza el case, es cualquier expresión booleana válida. O sea, finalmente una expresión que me diga que va a ser verdad o que va a ser falso. Eso es lo que necesitamos finalmente. Muy bien, vamos ahora a SQL para hacer algunos ejercicios que nos permitan probablemente aclarar el empleo de estas expresiones. Bueno, vamos a ver cómo contamos con algunos datos aquí. Vamos a ver. Vamos a ampliar una base de datos aquí. Vamos a hacer un new query. Vamos a ver si tenemos datos que nos puedan permitir el trabajo aquí. Vamos a trabajar con Subversa. Es una base de datos. Vamos a ver cómo está nuestra tabla productos. Está la tabla productos. Ejecutamos. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos crear un procedimiento que muestre los productos que tienen un stock menor a un valor que yo le quiera dar, ¿no? Puede que no exista datos, así que vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. Vamos a crear un procedimiento. Vamos a crear un procedimiento
Le vamos a llamar SP guión product stock menor. ¿Ya? Stock menor. Stock menor. Ok. Ok. Stock menor. Bien. Y hemos dicho que le vamos a dar un valor cualquiera, un valor cualquiera, justo que va a ser nuestro tope, nuestro mínimo, nuestro valor mínimo a ese stock. Así que le vamos a llamar valor. ¿Okay? Y aquí tenemos nuestro procedimiento. Ya sabemos que necesitamos crear un begin end, no siempre es necesario, pero es una buena costumbre hacerlo. Listo. Vamos a empezar a programar. Aquí vamos a declarar una variable n de tipo entero. ¿Ven? Ya estamos usando el declare. Estamos declarando una variable de tipo entero y ahora le asignamos el valor a la variable n. Y quiero saber cuántos productos hay que sean menores a ese stock. ¿Ya? Que sean menores a ese stock. Y le digo, seleccióname cuántos, y usamos el count, que ya hemos conocido en otro momento, de la tabla productos, ¿correcto? Donde el stock, porque tenemos el campo stock, sea menor que el valor que nosotros le demos. ¿Ok? Listo. Entonces, si hay datos, pero obviamente mayores que 0, pues, ¿no? End, ¿cierto? Porque si no, nos va a salir siempre la posibilidad que sí exista, ¿no? Mayores que 0. Ya está. Entonces preguntamos, si n, ojo, si n es mayor que 0, implica que sí hay stocks que están por debajo de ese stock que yo le he dado, de ese valor. Por ejemplo, yo quiero ver quiénes están por debajo del valor 20, pero teniendo stock, pero que sean menos de 20, ¿ok? Y entonces, bien, lo puedo mostrar. Lo puedo mostrar. Hago esto. ¿Correcto? Menor que @valor. ¿No? Aquí, ¿por qué me está saliendo ondulado? Porque parece ser, borré el entero aquí, no lo declaré como entero. Ya está. Bien. Y el stock sea mayor que 0. Listo. De lo contrario, y estamos usando el else, ¿ven? De lo contrario, que ponga un mensaje que diga, por ejemplo, no existen datos de ese tipo, ¿no? Ok. Lo voy a ejecutar aquí para evitarme la necesidad de hacer otra más. Así que lo ejecuto. Ya está, no hay problema. Hago un go para separarlo. Y voy a ejecutar este procedimiento que se llama SP product stock menor. Listo. Y aquí es donde le digo, por ejemplo, los que tienen menos de 100 unidades. Y entonces ejecuto. Me salen todos los productos que tienen en el stock menos de 100 unidades. ¿Cierto? Yo le digo, por ejemplo, menos de 1. Bueno, 2, porque 1 ya sería 0, ¿verdad? Listo. Uy, ¿qué pasó? Ok, no ejecute esto. Listo. Ahora sí, me salen todos los que tengan menos de 2. Claro, si no hubieran datos, aquí si los hay, me va a salir este mensaje. ¿No? En este momento no me sale un mensaje porque en todo momento n encuentra valor. Con esta expresión yo estoy diciendo cuántos. ¿No? Si n resulta 0, simplemente no existen datos.
Ahora, claro, yo podría haber programado y decirle a la máquina, mira, que esté entre y entre, ¿correcto? Entre este valor o este valor. También puedo decir que sea el procedimiento cuando este valor es mayor, ¿no? Entonces yo podía ponerlo así, observen. Vamos a dejarlo ahí, perdón. ¿Ya? Y voy a copiarlo esto mismo. Voy a copiarlo aquí, abajo, para crear un procedimiento similar, pero que funcione con el else, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que funcione con el stock mayor. Listo. Ese valor ahora son los que tienen mayor que ese valor, así que simplemente cambiamos este signo por mayor. Esto ya no es necesario. ¿Ok? Y acá igual, acá cambiamos el signo de menor por mayor. Listo. Ya, entonces este procedimiento ahora busca el stock mayor. Vamos a ponerlo aquí. ¿Quiénes tienen más de? En otras palabras. Ejecutamos. Ya, listo. Y ahora sí, lo corremos el procedimiento. Stock mayor. Yo le digo, por ejemplo, mayor de 100. Ejecutamos y si hay datos, si hay más de 100. Vamos a poner, buscando que salga otro detalle, a ver por aquí, hay más de 1000, más de 5000. Que tenga más de 5000 productos. Lo ejecuto y me dice que hay uno acá. Bueno, vamos a poner 6000, entonces estamos exagerando de repente, pero era importante verlo, pues, ¿no? Eso es lo importante aquí. Y ahí me dice, ¿no? No existen datos. O sea, no tengo ningún producto que esté con un stock mayor de 6000. ¿Ve? Aquí ya tenemos una idea de cómo usar el if. Y una cosa bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos ver los productos que pertenecen a una línea específica en 2 fechas. Vamos a ver si tenemos líneas acá. Vamos a crear un nuevo query. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Si no, buscamos otra base que tenga más datos. No tenemos línea acá. Vamos a buscarlo en otra base de datos que creo sí tenemos esta línea. Ok, acá tenemos la línea, ¿ven? La línea 29, 30, etcétera. ¿Ya? Queremos saber los productos que hay en esa línea, ¿sí? A ver, y que se hayan vendido, ¿ya? Que se hayan vendido en unas fechas determinadas. La línea la podemos manejar, ya para manejar la misma base de datos, si no se nos complica aquí. Vamos a asumir que la línea aquí es los 2 primeros caracteres, ¿correcto? Ya está, con eso nos aliviamos el problema. Entonces decimos, la línea son los 2 primeros caracteres y vamos a manejar pues fechas de venta, ¿de acuerdo? Porque tenemos por aquí, por un lado, productos, por otro lado, tenemos las facturas, ¿correcto? Facturas, a ver cómo está aquí. La tabla, factura, ¿ok? La factura, ¿listo? Y por el otro lado tenemos el detalle de esa factura. Así que aquí tenemos 3 cositas que podemos mezclar. Ok, acá están los productos. Listo. Entonces, vamos a obligar un formato de fecha, día, mes, año para trabajar cómodamente. Ejecutamos esto.
Listo. Voy a crear entonces el procedimiento que se encargue de hacer esa jarana, ¿ya? Vamos a crear el procedimiento que se va a llamar SP Prod vendidos, fecha, vendidos en una fecha. O entre fechas, ¿no? Entre fechas. Vamos a ponerlo entre fechas. Así que vamos a poner la línea, que es un char de 2. Estoy declarando mis parámetros. Es exactamente como declarar mis variables. Son en realidad variables. Una fecha 1, que es un small data time, ¿no? Una fecha corta. Y un FEC2, que es un small data time. Listo. Ya está, ¿no? Necesitamos solamente esos parámetros. Voy a declarar una variable en n, de tipo entero, y luego busco si existe la posibilidad de esos productos. Así que vamos a hacerle un set arroba n, que sea igual a este select. Vamos a buscar cuántos cumplen esa condición, para seguir un poquito la lógica que hicimos anteriormente, ¿ya? De la tabla productos, ¿correcto? De la tabla productos. Vamos a ver. Hasta ahí estamos bien. ¿Dónde? Y ponemos la condición. La izquierda del código del producto, ¿sí es? Sí, la izquierda del código del producto 2 sea igual a la línea que acabamos de ingresar. ¿Ya? And, y que también el código del producto esté dentro de esta subconsulta. Miren lo bonito que aquí se va juntando todo lo que hemos hecho en el curso, ¿no? Productos, select producto es el campo de la tabla detalle que tiene el código del producto vendido, ¿ok? Esto tiene que estar con un inner join, con detalle con factura, porque la factura tiene la fecha, ¿ok? La conexión es a través del número, ¿ok? A través del número lo conectamos con la otra tabla y, bueno, ahí no termina, donde, vamos a escribirlo abajito para que puedan verlo con comodidad ustedes, donde, y ahí tenemos que poner la fecha, ¿no? Donde, a ver, resulta que cuando comparamos fechas hay que tener cuidado, porque las fechas tienen hora, día, mes, es una jarana eso. Así que vamos a hacer un convert, vamos a convertir, ¿ven? Ahí se usa convert. Vamos a convertir a un data time lo que va a ser un texto. Así que voy a convertir nuevamente a un varchar de 10 la fecha que nos den, ¿no? La fecha que nos den en la factura. Factura.fecha. ¿Ya? O sea, ¿qué hago ahí? Convierto mi fecha en un varchar. Y ese varchar lo convierto en un data time. O sea, he pasado de un small data time a un data time. Es mucho más fácil hacerlo. Una recomendación es usar un código que aquí, bueno, no lo vamos a aclarar, pero 103 nos da una expresión limitada. Ahí está data type small int, un entero corto. Listo. Y esto, nuestra fecha tiene que estar un between, tiene que estar entre las dos fechas que nos dan. Así que yo voy a copiar esto parecido, solo que voy a cambiarlo nada más y control C, control V. Pero claro, en lugar de la fecha aquí, voy a poner el arroba FEC1, ¿ok? And otra vez el arroba FEC2. Y entonces aquí FEC2. Correcto. Le estoy diciendo que la fecha esté en esas dos fechas dadas, ¿ok? Que dos fechas dadas. Pero me falta cerrar este select, ¿no? Me falta cerrar este select que ven aquí,
y este otro select que ven aquí. ¿Ven el editor? Lo bonito del editor es que el editor te ayuda un montón a la hora de programar. ¿Ven? Acá me está saliendo un error porque me dice qué detalle, vamos a dar detalle, vamos a ver detalle rapidito. Acá está, columnas. Producto, aquí ven, por eso me está ondulando el rojo. Listo, ahí ya tenemos, o sea, miren, todo esto es para obtener y saber si hay datos, porque puede no haberlos. Entonces preguntamos, si ese dato es mayor de 0, quiere decir que hay datos, ¿ok? Si hay datos, entonces hacemos este select completo. ¿Y por qué? Vamos a tener que pensarlo nuevamente si ya lo tenemos hecho. Creo que hasta ahí nomás. Ya. Entonces, si es verdad, como es una sola instrucción, le decimos que en lugar de que cuente, nos muestre los productos que fueron vendidos en esa fecha. De esa línea, miren, de esa línea. Los productos que fueron vendidos en esa fecha, en esa línea. Ok, nada más. Si esto es verdad. Ok, y si no es verdad, entonces un print sencillo, un print que diga no hay datos. No hay información. Okay. Listo. ¿Eh? Ya está. Vamos a ver qué pasó por aquí. Veamos. Acá está bien los paréntesis. Este else me está diciendo que hay un error. Hay que buscar cuál es el error en esta expresión. Ya. Me falta, creo, un paréntesis. Ok, listo. Ahora sí. Ahora sí. Listo, ya, eso es todo. Vamos a ejecutarlo. Ya no botó ningún error. Lo copiamos aquí. Bueno, primero hay que darnos cuenta qué datos tenemos, pues, ¿no? Para poder más o menos pincarle, pues, ¿no? Ya, FH. Ok, FH para no perder mucho tiempo y facturas más o menos en las fechas. En febrero. Ya, febrero. Vamos a ver si le tincamos ahí, ¿ya? Entonces, ejecutamos. Estoy aquí. Lo voy a copiar. Le pongo Go para que no la máquina dé por terminada la ejecución. Ya está. Y le decimos ejecútame este procedimiento con la línea FH, fue, ¿no? FH. Entre el primero, el 2 de febrero de 2000, ¿qué fechas eran? 2019. Y el 30 de marzo, pues vamos a poner el 30 de marzo de 2019. Ejecutamos. Y ya está. ¿Ok? Vamos a suponer que yo le pongo estoy adivinando, ¿no? O sea, vamos a poner aquí de una línea que no exista, o que si existe no haya vendido nada en esas fechas. Vamos a poner, ejecutamos, ¿ven? No hay información. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hemos usado nuevamente nuestro if y nuestro else, ¿no? Con solamente hacer una expresión. Ahora, vamos a suponer, para que no nos gane el tiempo, que queremos hacer ahora una programación con case. ¿Ya? Con case y luego vemos la forma de hacerlo con while. Primero con while, más rápido. A ver, vamos a hacer un procedimiento que permita aumentar un porcentaje a los precios de venta de los productos, según un valor promedio de costos, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver, nuevamente vamos a trabajar con los productos, le hemos dado día duro a los productos. Ya estamos. Ok. Tenemos aquí un dato interesante. Vamos a tratar de adivinar por aquí algunas cositas. Voy a crear un procedimiento.
llamémosle a este procedimiento SP Products aumento, ya está, vamos a aumentar. Y le vamos a aumentar un porcentaje, así que este porcentaje yo lo voy a llamar entero, pero puede ser otro valor, puede ser decimal. Y voy a crear mi programa. Entonces, miren, puedo hacer esto. Mientras el promedio es un select average, ABG, el promedio de el costo, dice, ¿no? El promedio del costo de la tabla productos, sea, por ejemplo, vamos a ver cuál es el promedio en este momento, para poderlo mirar. Ojo con lo que van a ver, ¿ya? Ejecutamos y nos da que el promedio es 28, correcto. Vamos a decirle que mientras el promedio del costo sea, a ver, 28. Ya, el promedio del costo sea mayor que 100, ejecute este procedimiento. Así que este procedimiento va a tener su begin y su end. Noten ustedes que no he usado begin ya en los procedimientos. Es una manera de trabajar. Bien, a ver, listo. ¿Qué hacemos? Actualizamos. Vamos a actualizar a los productos el costo. Así que le decimos el costo que aumente en un porcentaje, más ese costo por el porcentaje entre 100, ¿cierto? Y por supuesto que si cambiamos el costo, tenemos que cambiar el precio. El precio es igual a la misma jarana, ¿no? O sea, el precio más el precio por el porcentaje que queremos darle entre 100. ¿Ok? Y claro, esto va a parar, tiene que parar cuando tampoco podemos exagerar, ¿no? Porque mientras el promedio, el costo sea mayor que 100, nunca va a parar. Vamos a pararlo. A ver, en todo caso aquí lo facilitamos el trabajo y le decimos sea menor que 100. O sea, puede subir el costo promedio hasta menos de 100. ¿Ya? Hasta menos de 100. Porque el costo promedio pues, costea los valores más altos con los valores más pequeños. Y le decimos, bueno, mira, si el select del máximo de los costos ya es de la tabla productos, por ejemplo, es mayor que, a ver, pues pongamos 2000, pare, pues, ¿no? Porque puede que tenga varios costos. Así que aquí podemos usar break, ¿ven? Break. Decimos pare, porque nunca tendríamos la posibilidad, de repente puede que se ocurra esto antes o ocurra esto antes también, ¿no? Y si no pasa nada, simplemente le decimos que continúe. Continúe. Y bueno, no tenemos que asegurar que hemos terminado. Le decimos print. Proceso terminado. Listo. Así que en un momento va a terminar, ya sea porque el promedio de los costos es menor que 100 o porque el máximo de los costos ya llegó a 2000. ¿Ok? Bien, lo ejecutamos. Lo ejecutamos. A ver. Lo ejecutamos esto. Vamos a ejecutar el proceso. A ver, vamos a ejecutar el proceso. Vamos a ejecutar el proceso. Lo ejecutamos. Ya está. Ahora vamos a aumentar un 2%, un 10% para que no se demore mucho. Ejecutamos esto en un 10%.
Ejecutamos. Listo, ya está. Proceso terminado. Si nosotros miramos el promedio, ya subió. Estaba 28, ahora está en 61. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos un ejemplo ahí de el while con el if mezclado. Vamos a hacer uno más y con ello terminamos nuestra conferencia el día de hoy. Vamos a crear un procedimiento, por ejemplo, que tome, que muestre la fecha, pero, por ejemplo, si es 1 de octubre de 2011, que aparezca 01 octubre, por ejemplo, ¿no? Y esto lo podemos tomar, por ejemplo, de la tabla factura, porque es la que tiene fechas, ¿no? A ver, from factura. Veamos, ejecutamos, ahí está, aquí tenemos una fecha. Muy bien, hacemos algo así, ¿no? Creamos, vamos a crear el procedimiento, SP, vamos a poner factura fechas. Ya está. Este procedimiento no va a tener ningún parámetro, así que aquí le decimos muestra, por ejemplo, el número de la factura, pero en el momento que yo quiero mostrar, puedo mostrar el cliente, vamos a hacer algo sencillo así nomás, pero quiero mostrar la fecha, pero que la fecha no salga como lo hemos creado, así que le voy a decir convierte la fecha en char de 2, el día, ¿verdad? El día, ¿sí? El día de la fecha. ¿Ven? Entonces sea 1, 2, ¿no? O 2 o 3, 01, 02, 03, bueno, char de 2. Más, vamos a concatenar y aquí es donde podemos usar case, ¿no? Case. Cuando, por ejemplo, el mes de la fecha, el case va a ser el mes de la fecha. Con eso vamos a evaluar todo. Entonces le decimos, cuando sea 1, ¿cierto? Entonces que ponga enero. Le dejamos los espacios en blanco. ¿Ok? Cuando sea 2, que sea febrero. Febrero, perdón. Estoy dejando los espacios en blanco para que no se junte con los números, ¿no? Cuando sea 3, entonces marzo. Cuando sea 4, entonces abril. Miren todas las posibilidades que tenemos con case. Claro, no es el único ejemplo que podemos hacer, pero el tiempo nos va a ganar. Mayo, 6, abril, no junto, no estoy juntándolo para que no se junte con este de aquí. Abril, mayo, a ver, ¿cómo era? Perdón, abril, mayo, junio, ¿verdad? Disculpe. Estoy regresando. Junio, julio. Ahora sí. Cuando sea agosto. Septiembre. Octubre. Nuestra fecha ahora. 11. Noviembre. Y finalmente, cuando sea 12, no necesitamos else aquí. Podríamos ponerlo, pero no lo necesitamos. Entonces, diciembre. Ok, listo. Pero ahí termina. No termina. Pues tenemos que poner día, mes, ahora el año, que sería, bueno, tenemos que poner disculpen, el en primero acá para terminar nuestro case. Si no lo terminamos, eso es. Y ahora sí, aquí sí le ponemos más y convertimos
en este caso a char de 4, ¿verdad? El año de la fecha. Listo. ¿Ya? Y claro, nuestro título, porque no va a salir sin título, ¿verdad? Fecha y el subtotal y el IGB y el total, ¿no? De la tabla factura. Ok, eso es todo. Eso es todo. Listo. Entonces, enter. Vamos a ejecutar el procedimiento para que quede grabado, ¿no? Ejecutamos el procedimiento. Clientes. Clientes. Ya estamos. Ahora sí. Bueno, lo bueno es que antes de la máquina nos revisa que todo esté bien. Listo, ya está todo bien. Así que lo que nos queda simplemente es ejecutar este procedimiento. No tiene parámetros, lo ejecutamos y ahí tenemos. ¿Ven? Miren esta columna y aparece escrito la palabra correspondiente a cómo le hemos dado. Muy bien, señores. Hemos dado en el tiempo. Ha sido, como siempre, un gusto dictar esta conferencia para ustedes y espero que haya quedado claro el uso de estas estructuras de control. Son muy usadas. Y como ven, nosotros hemos ido mezclando, ¿no? Porque aquí han visto una unión entre el while, el if. Podríamos poner una unión también entre un while, un case. Eso va a depender de la cantidad de programas, ¿no? Donde ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, tenemos toda la programación. Esta es una base de datos real. Y como ven, todos estos son procedimientos que se van desarrollando y todos estos emplean estas estructuras que ustedes hoy día las han conocido. Bien, señores, voy a dejar de compartir para ver si hay alguna